Esta mañana me he levantado, oh bella ciao, 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 ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Bella ciao, 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 partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, 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 si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Buenas noches. Yo les agradezco a todas y a todos la presencia aquí. Y por cierto, a la compañera que organizó el evento, por haberme invitado a compartir con ustedes algunas ideas en torno al tema general de esta noche, que es las categorías fundamentales del marxismo. Bueno, la situación de Marx y el pensamiento marxista en América Latina y en el mundo hoy no es más, por cierto, lo que fue hace 5 o 6 décadas antes. En el caso particular de la historia, que es mi oficio, efectivamente el marxismo en la década de los 60 y los 70, en un país como el Perú, no solamente en el Perú, sino en toda la América Latina, constituía el paradigma fundamental como alternativa para el tipo de historiografía que existía en ese momento, que era una historiografía fundamentalmente descriptiva y poco propensa al análisis. Pero, por otra parte, ese pensamiento marxista tenía un gravísimo defecto, y es que fundamentalmente se basaba en los propios enunciados de Marx, donde por lo tanto la evidencia empírica, la investigación era o muy rústica, muy débil, o simple y llanamente inexistente. Y en particular, por razones obvias, el marxismo no era un asunto que se redujera solamente a la dimensión académica. El marxismo y las luchas políticas en América Latina eran evidentemente algo que estaban profundamente enlazadas. Y en este contexto, en función del cambio, el concepto de modo de producción, por una parte, y el saber cuál era la naturaleza y el carácter de la economía y la sociedad de esos momentos, y no solamente de esos momentos, sino la caracterización de las etapas históricas precedentes más significativas, y por lo tanto el saber el rumbo del cambio que la América Latina estaba adoptando era, repito, fundamental. Entonces, en ese contexto hay que recordar que hasta la década de los 40 caracterizar a la América Latina como feudal era efectivamente, en la izquierda por lo menos, la norma. A partir de los 50, esa caracterización cambió, y bajo el impacto de la obra de un sociólogo, historiador argentino, Sergio Bagú, se empezó a pensar efectivamente en la América Latina como capitalista, y a partir de la obra de Andrés Gunder Frank, un economista formado en la
en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y ampliamente conocido en América Latina por su libro Capitalismo y su desarrollo en América Latina. La caracterización de este continente como una formación fundamentalmente capitalista se hizo evidentemente mucho más fuerte y mucho más evidente. Pero, vuelvo a repetir, todas estas caracterizaciones eran caracterizaciones carentes de una evidencia empírica que las respaldara. Y además, se basaban fundamentalmente en las propuestas y en las caracterizaciones que el propio Marx había ofrecido sobre conceptos como feudalismo y capitalismo. Pero en el caso del feudalismo, como saben muy bien los que conocen la obra de Marx, hubo un problema fundamental, y es que lo fundamental de la obra de Marx estuvo efectivamente orientada al conocimiento de la estructura del capitalismo, y no a la estructura completa, sino al conocimiento de la base material del capitalismo. De manera que, por eso, tuvo muy poco tiempo para analizar las formas precapitalistas. Y de hecho, son apenas unas 50 páginas en total, tituladas genéricamente Las formas que precedieron al capitalismo, donde efectivamente Marx dedica su pensamiento y su análisis de una manera mucho más sistemática a esta cuestión. Como saben muy bien, este texto fue un texto conocido ampliamente de manera muy tardía, en la década de los 50 del siglo XX, y además conocido gracias a una introducción muy profunda, hecha por Eric Hobsbawm a ese libro. Y era necesaria efectivamente esta introducción porque la escritura de Marx en las formas era una estructura muy críptica, casi alusiva, de tal manera que una comprensión adecuada de lo que él estaba proponiendo implicaba obviamente conocer primero las obras que habían servido para que Marx escribiera lo que escribió. Pero incluso así, es realmente notable que en las formas precapitalistas el tratamiento de Marx sobre el feudalismo es prácticamente ausente, ¿verdad? En realidad, lo esencial de esa centena de páginas está dedicada al análisis del tránsito de las sociedades sin clase a las sociedades de clase, al nacimiento o a la transformación de la propiedad comunal en propiedad privada, o al paso de sociedades preestatales a sociedades estatales. Dicho de otro modo, el mundo antiguo. De manera que el espacio para el feudalismo, repito, era muy reducido. En parte está compensado por lo que Marx habla en el tomo tercero del Capital, en torno al problema de la renta, pero evidentemente ahí la caracterización del feudalismo básicamente está limitado al análisis de la estructura de la fuerza de trabajo, es decir, a la servidumbre y a la producción de la renta. De manera que todo esto explica seguramente por qué la noción del feudalismo, primero, empíricamente, estoy hablando de la década de los 60 y los 70, era una noción extremadamente pobre y fragmentaria, repito, como consecuencia de la inexistencia de investigaciones sistemáticas sobre esta cuestión. Pero además, tampoco la compensación o la sustitución de esa pobreza empírica por una dimensión teórica mucho más rigurosa era posible por lo que acabo de decir. Es decir, en los propios textos de Marx
efectivamente el concepto de feudalismo como tal es extremadamente limitado. Bueno, la situación ha cambiado, y ha cambiado notablemente, primero porque la historia no es más, felizmente, solo declaración. Está sustentado efectivamente por un cuerpo de investigación empírica muy considerable. Y no solamente en América Latina, sino en varias partes del mundo, efectivamente el conocimiento del nacimiento, el funcionamiento y la crisis del sistema feudal es ahora muy, muy significativo. Pero lo que creo que hace falta es efectivamente un esfuerzo de poner en un lenguaje mucho más analítico, es decir, juntar las diversas propuestas, resultados de esas investigaciones en un marco que sea más comprensivo. Y lo que voy a hacer en los 30 minutos que mi compañera directora me ha asignado es tratar no de desarrollar esos componentes, sino indicar rápidamente las partes más significativas que me parecen pertinentes. Y lo que voy a decir, he hecho un uso muy extenso del trabajo de un sociólogo norteamericano. Digo sociólogo y no es una casualidad, ¿no? Los historiadores saben cómo se escriben libros de historia, pero no piensan mucho efectivamente en ese oficio, ¿no? De manera que el componente teórico en sus trabajos es un componente extremadamente reducido. La persona a quien me refiero es Robert Brenner, que sigue siendo todavía el director del Centro de Teoría Social de la Universidad de California en Los Ángeles. Y es célebre en el mundo entero porque en la década de los 60 escribió un artículo muy provocador, titulado Los orígenes del capitalismo agrario en Europa. Y ese artículo fue debatido durante cerca de 10 años en las páginas de una revista importante, una revista inglesa titulada Past and Present, Pasado y Presente. Y esos artículos, además de la respuesta del propio Brenner, fueron reunidos en un libro existente en castellano, felizmente, bajo el título del debate Brenner. Le criticaban a Brenner, los historiadores sobre todo, que sus ideas eran muy fecundas, muy provocadoras, pero que el único defecto era que era un trabajo profundamente teórico donde las referencias empíricas no existían, que era un ataque que muchas veces efectivamente se formula en la profesión, pero muchas veces sirve efectivamente como un camuflaje para encubrir una profunda debilidad teórica. La respuesta de Brenner fue escribir un libro de cerca de 800 páginas sobre el capital mercantil en Inglaterra en el siglo XVII, donde no solamente existían ideas originales, sino que además esas ideas estaban sustentadas por una amplísima investigación histórica. De manera que esto permitió efectivamente silenciar a quienes formulaban ese tipo de observaciones de juicio bastante injustas. La tesis del libro, del artículo original, para Brenner era que el tránsito del feudalismo al capitalismo debía ser entendido efectivamente como resultado de una lucha de clases entre las dos clases agrarias fundamentales, es decir, los señores por una parte y los siervos por otra. Bueno, esta era una tesis bastante peculiar
porque efectivamente en términos de economía, el tránsito de un sistema a otro no puede ser simple y llanamente el resultado de un conflicto político. Evidentemente, la perspectiva de Brenner en la década de los 60 no era completamente nueva. El problema del tránsito del feudalismo al capitalismo, como seguramente saben gran parte de ustedes, se originó en los lejanísimos años de los 40, cuando Dobb, un economista marxista, profesor en la universidad, en el Departamento de Economía de la Universidad de Cambridge, escribió un libro muy importante titulado Los estudios sobre el desarrollo del capitalismo, y cuyo capítulo segundo de ese libro, el de Dobb, el tránsito del feudalismo al capitalismo, fue efectivamente motivo de una discusión internacional que fue muy fructífera, porque a raíz de ese debate los estudios sobre el nacimiento y la expansión de los sistemas capitalistas literalmente en el planeta entero, incluso en América Latina, tuvieron su inspiración. Como saben, seguramente los dos ponentes más importantes en ese debate fueron el propio Dobb y de otro lado un economista norteamericano muy radical, como se decía en esos momentos, el profesor Paul Sweezy. Dobb, fiel al espíritu y a la letra de Marx, sostenía efectivamente que el tránsito del feudalismo al capitalismo debía verse y pensarse sobre todo como el resultado de las tensiones internas del sistema feudal, mientras que Sweezy, y no solamente Sweezy, pensaba más bien que ese tránsito debía ser pensado en términos del impacto de fuerzas externas como el mercado internacional, las ciudades y la moneda. Evidentemente esta discusión no terminó ahí, porque tuvo sus prolegómenos en otros contextos y más tarde. Vuelvo a repetir el nombre de Gunther Frank, quien proponía efectivamente ya en la década de los 60 que América Latina era para ese momento capitalista y no feudal, como sostenía la mayor parte del pensamiento de izquierda de la región, lo cual seguramente tenía razón, aunque pese a todo, el libro de Gunther Frank seguía adoleciendo de las mismas características del pensamiento anterior. Creo que el número de notas de pie de página del libro de Gunther Frank apenas llegan a los 5 dedos de una mano, es decir, es como si se sentara a la máquina de escribir o a una computadora y escribiera efectivamente todo lo que se le pasa por la cabeza. Pero el defecto de Gunther Frank era señalar efectivamente que América Latina no era solamente capitalista en ese momento, en la década de los 60, sino que había sido capitalista desde el nacimiento del sistema colonial. ¿Cómo? Probablemente por ósmosis, como consecuencia de la inserción de esta región para cumplir un papel muy preciso en la división internacional del trabajo en el siglo XVI. Bueno, esa tesis era muy difícil efectivamente poder ser mantenida en la medida en que las investigaciones empíricas sobre los orígenes del capitalismo se hacían cada vez más y más extensos y más consolidados. Pero ahí no termina la cosa. Ahí no termina la cosa, se prolonga por otro libro importante escrito por, paradójicamente, otro sociólogo, esta vez un africanista, creo que está vivo todavía, el profesor Immanuel Wallerstein. Él escribió 3 tomos de una libra pensado en 5 volúmenes sobre los orígenes del sistema mundo. Lo que el profesor Wallerstein dice en la estela tanto de Sweezy como de Gunther Frank era que a partir del siglo XVI el planeta entero está fragmentado en 3 regiones. Lo que llama el centro, por una parte, lo que llama la semiperiferia,
por otra, y la periferia fundamentalmente. De tal manera que el proceso de la historia económica de la humanidad es el sucesivo reemplazo de algunas regiones que en el siglo XVI estuvieron en el centro y más tarde pasan a la semiperiferia o a la periferia. Y viceversa, que regiones que estuvieron inicialmente en la periferia como consecuencia de su capacidad productiva van creciendo y llegar al centro. En otras palabras, entender el proceso económico de la humanidad es el resultado efectivamente de una división internacional del trabajo que se impone como consecuencia de las necesidades de acumulación derivadas de las exigencias del centro. Esto es efectivamente una perspectiva muy importante, sobre todo entre nosotros en América Latina, que tendemos efectivamente a pensar los problemas nuestros en términos muy locales. Wallerstein nos está invitando efectivamente a pensar la originalidad o la especificidad de nuestra región en función del papel que esta región ocupa dentro del sistema planetario. El defecto, otra vez, es que un enorme trabajo, un trabajo empírico muy riguroso realmente, el primer tomo, dedicado al siglo XVI, tiene cerca de 400 páginas, de las cuales solamente 50 y tantas son texto, porque todo el resto, las 400 páginas restantes de ese primer volumen, son efectivamente notas bibliográficas, material secundario o algunas de archivo, de tal manera que, a diferencia del texto de Gunde Frank, estamos aquí frente a un texto que tiene efectivamente fundamentos empíricos muy sólidos. Pero como todo no es bueno en este mundo, hay otro defecto. Él dice, Wallerstein, al igual que Suissi, al igual que Gunde Frank, y más antes, al igual que un gran historiador belga, contemporáneo de Malraux, me refiero a Henri Pirenne, que el capitalismo existió desde el siglo XVI. Y para Wallerstein, el núcleo, en ese gran esquema de él, era efectivamente un núcleo capitalista. Lo divertido es cómo él califica al capitalismo. Él dice que el capitalismo existe en todo sistema que produce para el intercambio y produce para el intercambio con el objetivo de la ganancia. Es lo mismo que el autor de 2 tomos sobre la historia del capitalismo, el profesor Williamson, publicado por la prestigiosa Universidad de Cambridge University Press. Para él, el capitalismo es efectivamente un sistema económico que produce para el intercambio y produce para el intercambio con el objetivo de la ganancia. Bueno, no sé en qué estaban pensando, es decir, con esos términos hasta los sistemas de latifundio romano pueden ser efectivamente identificados como capitalistas. Bueno, pero permítame entonces, en el tiempo que me queda, volver a cómo tratar de utilizar todo lo que ahora sabemos sobre los sistemas feudales en un esfuerzo un poco más sintético. La primera pregunta es, ¿fue o no el feudalismo un sistema universal? Para Europa, aparentemente sí, aunque todavía existe una discusión muy fuerte, y esto tiene, por cierto, implicancias para América Latina, si en España existió efectivamente un sistema llamable feudal. Porque la experiencia histórica de España es muy peculiar, es decir, América Latina, o mejor dicho, Hispanoamérica, estuvo efectivamente bajo el control de España durante 3 largos siglos. Pero la experiencia histórica de España es, en ese sentido, muy singular, porque estuvieron
prácticamente todos. Y más aún, del siglo VIII al siglo XVI, España estuvo efectivamente ocupada por los fieles de Mahoma. De manera que esos siglos fueron siglos de contienda y de guerra permanente, lo que hizo, dicen los que saben sobre esto, prácticamente imposible que España tuviera la estabilidad política necesaria, como Francia, para que sus sistemas feudales fueran efectivamente consolidados y estables. Ahora, si esa era la matriz, había que ver efectivamente las implicancias que esa situación de la metrópoli española tuvo para la América Latina. Para volver a la pregunta que estaba enunciando hace un momento, valdría la pena preguntarse, en efecto, es decir, ¿en África hubo algo llamable feudalismo? ¿O deba ser reducido este concepto y esta realidad solamente a la Europa continental, incluso con el paréntesis, como acabo de decir, de España? De todos modos, creo que hay tres maneras de caracterizar al feudalismo. La primera es un sistema de gobierno caracterizado por el vasallaje, es decir, la interdependencia recíproca entre los principales actores políticos, desde los príncipes a los vasallos por una parte y de los vasallos hacia los príncipes por otra. La segunda es una parcelización de la estructura política, ya no más estados imperiales como Roma o incluso ciudades-estado como Esparta y como Atenas. Lo que se tiene en el feudalismo, sobre todo después de la crisis del imperio de Carlomagno en Francia en el siglo VIII, es efectivamente núcleos de poder profundamente localizados. Esto fue lo que discutió, como sabe muy bien, Marlowe en su obra clásica sobre el sistema feudal. Pero la tercera dimensión alude no al sistema político ni al sistema social, sino a las bases productivas, y se refiere justamente a una forma de producir en la cual la generación de la renta apropiada por el señor sigue mecanismos muy específicos, sobre los cuales hablaremos en los minutos que me quedan finalmente. No se puede efectivamente caracterizar utilizando solamente uno de los tres criterios que he señalado, sino buscando efectivamente su combinación recíproca. Ahora, en el caso de la caracterización del feudalismo en América Latina, y voy a referirme al caso que más conozco por razones obvias, que es el caso del Perú, pero la referencia al Perú es una referencia fácilmente extendible al resto del continente. Uno de los que pensó esta realidad en esos términos fue justamente José Carlos Mariátegui, en su gran obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Él es considerado legítimamente como uno de los pensadores originales, no solamente en el contexto peruano, sino en el contexto latinoamericano. Pese a que él regresa después de algunos años en Italia, donde, según su propia confesión, desposó a una mujer y unas ideas, a los 28 o 30 años tuvo una afección física que lo mantuvo hasta su muerte prácticamente en una silla de ruedas, de manera que aquello que conoció sobre el Perú fue, como diríamos, de oídas, con el agravante adicional que lo fundamental de las obras de Marx, aquellas que sobre todo sirven para el análisis histórico, fueron efectivamente publicados y discutidos después de la muerte de Mariátegui. Poco importa, lo que importa es saber qué fue lo que hizo con lo poco que conocía, y repito que aquello que hizo fue muy grande. Bueno, Mariátegui en los 7 ensayos
trata efectivamente de caracterizar los diversos momentos del proceso peruano. Y al referirse al imperio incaico, dice que el imperio incaico fue un imperio socialista, y la evidencia que él presenta, que es una evidencia indiscutible, es efectivamente la inexistencia de propiedad privada. Si nosotros no sabemos todavía en el 2018 a qué los hombres de los Andes aludían con el concepto de propiedad. Y no lo sabemos porque los españoles que llegaron en el contexto de la conquista utilizaron efectivamente para caracterizar el tipo de propiedad, como no podía ser de otra manera, el derecho romano. Y por muy importante que sea el derecho romano, no se puede efectivamente encapsular en los términos del derecho romano las relaciones de propiedad existentes en otras partes del mundo. Pero en fin, esto es un matiz. El hecho es que Mariátegui olvidó que el socialismo no es solamente, o no radica solamente en la distribución democrática de los recursos. Me invita para bueno, 6 minutos a ver, tengo 5, pero 5 estirados, es responsable. Digo que decía que Mariátegui olvidó que el socialismo no es solamente el reparto democrático de los recursos, es también el reparto democrático del poder. Y ocurre efectivamente que eso que se llama el Estado Inca era un Estado muy peculiar, porque hubo una institución, que era la Panaca Real, cuya función era efectivamente producir incas. Y una función tan específica que era la única instancia, esta Panaca Real, donde el matrimonio entre hermanos estaba permitido. Y esta endogamia cerrada se explica por razones obvias para evitar la redistribución de los recursos. De manera que es muy difícil efectivamente utilizar el concepto de socialismo para una realidad política que tenga estas características. Y yo no tengo el tiempo acá para explicar cómo fue posible efectivamente que el Estado Inca apareciera en un contexto de una desigualdad absoluta. Pero para volver para el feudalismo, para Mariátegui no había la más mínima duda que el sistema colonial era feudal, y la evidencia otra vez que él presenta es la servidumbre. Es decir, los campesinos siervos que no eran propietarios de la tierra y que por no serlos efectivamente pagaban renta al señor, lo cual es indudable. Pero lo que Mariátegui omite es señalar que la servidumbre en el contexto del Perú colonial era una fracción de todos los regímenes de trabajo que eran mucho más extensos. El sector minero, el nervio de la economía colonial peruana, era la minería, y donde la relación de trabajo estaba constituida por los mitayos, que eran jornaleros, no eran libres, eran jornaleros coactivos, pero evidentemente no eran siervos. Y no solamente hubo trabajo de mita, hubo, en el caso de Colombia, esclavitud, hubo trabajadores libres, de manera que todo lo que tenemos es una combinación de múltiples formas cuya teoría está enteramente por escribir en el caso de la América Latina. Y está por escribir porque la historia colonial prácticamente a nadie le interesa, y en segundo lugar porque la historia económica desapareció de la agenda de los estudios hace muchísimo tiempo. De manera que mientras no se vuelva a investigar de manera seria sobre esas cuestiones fundamentales, no será posible avanzar en esta cuestión. Pero permítame una disquisición final. Es decir, ¿qué es lo que constituye la peculiaridad de este sistema feudal a partir de los estudios que se han realizado? Primero, es que los dos actores fundamentales, por una parte los señores y por otra parte los siervos,
tenían efectivamente todas las condiciones objetivas para poder mantenerse en esa condición prácticamente todo el tiempo que quisieran. Y por condiciones objetivas me refiero a que los campesinos eran efectivamente, si no los propietarios, los usuarios de la tierra, pero donde podían obtener por esa condición prácticamente lo que necesitaban para su vida cotidiana. Y lo mismo ocurría con los señores. De manera que cualquier propensión para poder cambiar o introducir un elemento de dinamismo en un sistema caracterizado por lo que acabo de decir era virtualmente imposible. De tal modo que cuando hubo cambio, los cambios fueron el resultado no de innovaciones técnicas, no del incremento de la productividad, sino fueron el resultado de un sistema de colonización, de un sistema de acumulación política, que consistía en que los señores utilizaban los recursos que tenían para poder dotarse de los medios necesarios a fin de seguir extrayendo más renta de parte de los campesinos. Y si finalmente, y con esto termino, hubo un tránsito también en el sistema agrario, este tránsito fue el resultado de decisiones que no estuvieron claramente orientadas a ese fin. Es decir, fueron resultados prácticamente no deseados. Y el mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra, efectivamente, el tránsito en la agricultura feudal a la agricultura capitalista derivó fundamentalmente del hecho del surgimiento de arrendatarios capitalistas que eran completamente distintos a los siervos anteriores. Lamento mucho, bueno, 5 minutos a hablar. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.